y cae por delante, sobre el pecho y sobre la espalda. Tiene también 3 grandes alfileres que representarían precisamente los clavos del Señor y simboliza la oveja que el pastor carga sobre sus hombros, especialmente en este pasaje del Evangelio donde Jesús invita, dice que cualquiera que tiene 100 ovejas, si se pierde una, deja las 99 para ir a buscarla, y ciertamente este pastor no la trae enojado a los latigazos a la oveja, haciéndola que regrese cansada porque se ha apartado del rebaño, sino que la carga sobre sus hombros, y es sobre los hombros que los arzobispos, también el Papa, lleva el palio. Así es, el palio tiene una simbología tanto eclesiológica como cristológica, como lo señalabas, Padre Guillermo. El material, la lana, por supuesto, nos está hablando de oveja, y como vos señalabas también, los clavos y las llagas, las cruces que están tejidas en la lana, también hacen referencia a las llagas de Cristo. El rito de imposición del palio ha sido modificado por el Papa Benedicto XVI para destacar que no se trata de un sacramento, sino de una expresión de comunión eclesial. Por eso se va a hacer al principio de la celebración la entrega del palio, en vez de hacerla con posterioridad a la homilía, como se hacía hasta que se produjera la reforma del Papa Benedicto el año pasado. 29 de junio. Radio Vaticana en transmisión extraordinaria de la Santa Misa que preside en el Santuario de San Pedro Papa Francisco en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, con la imposición del palio a 34 arzobispos metropolitanos. El Santo Padre inciensa el altar, centro de esta celebración, como un signo silencioso de pedido al Señor de que nuestra oración sea agradable a Dios hoy. Es una celebración de oración de la palabra de Dios y también de la Eucaristía, donde podremos tener el encuentro con Jesús personal y comunitario a través de la Eucaristía. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. I diaconi prendono dalla confessione dell'Apostolo Pietro i palli, collocati sulla tomba del príncipe. Los diáconos en este momento van a buscar los palios que se encuentran junto a la tumba del apóstol San Pedro, y lo llevarán hasta donde se encuentra el Santo Padre para que éste los bendiga y los imponga a los nuevos arzobispos. The deacons will now bring the pallia from the tomb of the Prince of the Apostles, where they had been placed during first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the pallia and confer them upon the new metropolitan archbishops. Debajo del altar, donde se llega por dentro de la basílica a la tumba de Pedro, es ahí donde han estado depositados estos palios, estos collares, podríamos decir, que hoy Papa Francisco impondrá a los nuevos arzobispos. Recordamos que usted puede seguir esta celebración, además de tantas emisoras que retransmiten la señal de Radio Vaticana, a través de internet, a través
de la onda corta, del satélite, usted mismo puede acceder a esta celebración en el sitio web, en la página principal, donde dice Vatican Player. Usted encuentra radio y también televisión y puede seleccionar el canal en el que no hay comentario, así como está la celebración. El cardenal protodiácono, el cardenal Torán, que lo recordamos del 13 de marzo, cuando ofreció al mundo la elección del Papa Francisco, le pide al Santo Padre que imponga los palios. Beatísimo Padre, los reverendísimos arzobispos aquí presentes, con fidelidad profunda y devoción hacia su santidad y la sede apostólica, humildemente solicitan les imponga el palio traído de la tumba de San Pedro como un signo de la potestad, en comunión con la Iglesia de Roma, que la ley otorga al metropolita en la provincia bajo su jurisdicción, de la que han sido legítimamente investidos por su santidad. Ego Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, Beato Petro Apóstolo, Santa Apostólica Romana Ecclesia, activi suo pontifici, tuisque Los legis, arzobispos juran ahora: yo, arzobispo, seré siempre fiel y obediente a San Pedro Apóstol, a la Santa Iglesia Apostólica de Roma y a ti, sumo pontífice, y a tus legítimos sucesores. Que Dios omnipotente me auxilie. El Santo Padre procede ahora a la bendición de los palios. Deus, Pastor Eterne Animarum, quies ovium nomine designatus. Dios, Pastor eterno de las almas, a quienes has designado con el nombre de ovejas y las has confiado por tu Hijo Jesucristo al cuidado del apóstol San Pedro y de sus sucesores, según el modelo del buen pastor, por nuestro ministerio derrama abundantemente tu gracia y tu bendición sobre estos palios, que has querido que representen símbolos del cuidado pastoral. Pastoralis cure documenta significare voluisti. Humilitatis nostre precios benignus escipe. Acoge con bondad nuestras oraciones que humildemente te presentamos, de manera que por los méritos y la intercesión de los apóstoles nos concedas que quienes por tu generosidad han de vestir estos palios comprendan que son pastores de tus ovejas y que demuestren por sus obras el significado de este nombre. Que tomen sobre sus hombros el yugo del Evangelio impuesto sobre ellos y que lo encuentren ligero y llevadero, para que guiando a otros por el camino de tus mandamientos, con su ejemplo y observancia fiel, sean hallados dignos de un lugar en tus praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. El Santo Padre impondrá el palio ahora. Ad omnipotentis Dei gloriam, ad te laudem Beate Maria Santa Virginis, et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli. Para gloria de Dios omnipotente y para alabanza de Santa María siempre Virgen y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y para decoro de las sedes encomendadas a ustedes, como signo de la potestad de metropolitas, les entrego el palio traído de la tumba de San Pedro, para que lo usen dentro de los límites de sus provincias eclesiásticas. Que este palio sea para ustedes símbolo de unidad y signo de comunión con la sede apostólica. Que sea vínculo de caridad y estímulo a la fortaleza, para que llegado el día de la manifestación del Dios grande y del príncipe de los pastores, Jesucristo, en compañía de las ovejas que les han sido confiadas, sean revestidos de inmortalidad y de gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Et Filii, et Spiritus Sancti.
Es muy interesante, importante, Padre Roberto y querida audiencia, que aquello que une y vincula, porque como ha dicho Papa Francisco, el palio es el signo de unidad y vínculo de comunión, precisamente está tejido con lana de oveja que representa a los fieles, especialmente a aquellos más necesitados del amor de Dios, ¿no? Lo que une a los pastores es precisamente esa búsqueda de la oveja perdida. Y precisamente también nos recuerdan las palabras del Papa Francisco, ¿no? De los pastores con olor a ovejas, ¿no? En este momento los arzobispos van pasando y van recibiendo del Papa Francisco el palio arzobispal. De los 35 arzobispos, uno, el de Vietnam, lo va a recibir en su sede porque no ha podido viajar. Hay 11 latinoamericanos que van a recibir el palio arzobispal. 3 de Brasil, 3 de México, 2 de Bolivia y 3 de Argentina. El primer latinoamericano que lo va a recibir es el obispo de Paso Fundo en Brasil, un sacerdote salesiano. Es el segundo arzobispo de Paso Fundo, Monseñor Antonio Carlos Altieri. Se trata de una arquidiócesis recientemente creada en el sur de Brasil. Fue designado en julio del año pasado por el Papa Benedicto. En este momento está recibiendo el palio el arzobispo de San Francisco en los Estados Unidos, Salvatore Joseph Cordileone. El próximo será el arzobispo de Cáceres, en las Filipinas. A continuación recibirá el palio Monseñor Rogelio Cabrera López, octavo arzobispo de Monterrey, arquidiócesis en el estado de Nuevo León, en el noreste de México, en la República Mexicana, designado en octubre del año pasado por el Papa Emérito Benedicto XVI. Precisamente ayer, en entrevista con Radio Vaticana, Monseñor insistía en el símbolo de la unidad, en la importancia de la unidad, en este signo que es el palio. Otro estadounidense, el arzobispo de Indianápolis, recibe el palio, un sacerdote redentorista, Monseñor Joseph William Tobin. Y ahora el primer argentino que va a recibir un palio del Papa argentino, Monseñor Carlos María Francini, arzobispo de Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la zona de Cuyo, en la República Argentina. Monseñor Francini es el quinto arzobispo de Mendoza y fue designado en noviembre del año pasado por el Papa Emérito Benedicto XVI.
Ahora es el turno del arzobispo de Rávena, en Italia. Posteriormente dos arzobispos de la India, el arzobispo de Madrás y el arzobispo de Delhi. Destaca en esta entrega del palio la comunión de la Iglesia y también la catolicidad, porque vemos arzobispos de los 4 puntos cardinales, Padre Guillermo. Ciertamente, toda la Iglesia, como una sola familia, es parte del mandato de Jesús. Cuando Jesús da el mandamiento principal, ámense entre ustedes como los amo yo, como yo los he amado, dice que todos sean uno para que el mundo crea. Tiene el mandamiento un sentido apostólico directamente. Veíamos al arzobispo de Kota en Malasia, ahora un arzobispo canadiense, el arzobispo de Keowatin Lepa, y el segundo brasileño en recibir el palio hoy, el arzobispo de Manaus, en Brasil, es el 6º arzobispo de Manaus, Monseñor Sergio Eduardo Castriani. La arquidiócesis de Manaus se encuentra en la zona amazónica de Brasil, fue designado el arzobispo en diciembre del año pasado por el Papa Emérito Benedicto XVI. A continuación, un obispo de Oceanía, el arzobispo de Suva, en las islas Fiji, va a recibir el palio. Y el segundo mexicano, el arzobispo de León, en México, Monseñor Alfonso Cortés Contreras. Se trata del segundo arzobispo de León, que es una arquidiócesis en el estado de Guanajuato, en la República Mexicana. Tenemos que recordar que es ahí donde estuvo Papa Benedicto XVI en su visita a México al inicio del año pasado. Ahora es el turno del arzobispo de Portland, en Oregon, en los Estados Unidos, en el noroeste de los Estados Unidos, Monseñor Alexander King Sample, que está recibiendo el palio arzobispal del Papa Francisco. Así como los fieles en cada diócesis tienen que estar unidos al obispo, así los obispos al Papa, y en este caso el palio representa esta unidad por ser arzobispos de diócesis más grandes, digamos. El palio, esta unidad con Roma, con el obispo de Roma. En este momento el primer boliviano recibe el palio arzobispal. Se trata de Monseñor Jesús Juárez Párraga, 6º arzobispo de Sucre, arquidiócesis en el departamento de Sucre, Bolivia, designado en febrero de este año por el Papa Emérito. La arquidiócesis de Sucre recibió ese nombre en el siglo XX, pero es una diócesis muy antigua que fue erigida en el siglo XVI con el nombre de Diócesis de Charcas o La Plata. En este momento otro mexicano, Monseñor Fabio Martínez Castilla, está recibiendo el palio. Es el segundo arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, en el sur de México, que fue designado en febrero de este año por el Papa Emérito Benedicto XVI. Ahora se acerca el segundo argentino, el arzobispo de Resistencia, Monseñor Ramón Alfredo Duz. La arquidiócesis de Resistencia se encuentra en la provincia de Chaco, en el noreste argentino. Fue designado en febrero de este año, es el 4º arzobispo de Resistencia. Y en este momento recibe el palio el sucesor del Papa Francisco en el gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Monseñor Mario Aurelio Poli,
Es el 12º arzobispo de Buenos Aires, arquidiócesis en la ciudad capital de la República Argentina. Fue designado por el Papa Francisco, que hasta el 13 de marzo fue arzobispo de Buenos Aires y lo designó el día 28 de marzo, apenas 2 semanas después de su elección como sucesor de Pedro. Recibe ahora el palio del arzobispo de Vilnius, en Lituania. El arzobispo de Dubuque, en los Estados Unidos, está recibiendo el palio de manos del Papa Francisco. Ahora le toca al arzobispo de Đakovo Osijek, en Croacia, recibir el palio de manos del Papa. El tercer brasileño que recibe hoy el palio es el arzobispo de Ribeirão Preto, Monseñor Moacir Silva. Es el 8º arzobispo de Ribeirão Preto, arquidiócesis en el estado de San Paulo, en el sur de Brasil, designado en abril de este año por el Papa Francisco. Se acerca ahora el arzobispo de Wrocław. Y ahora el segundo boliviano y el último de los latinoamericanos hoy, Monseñor Sergio Alfredo Gualberti Calandrina, tercer arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, arquidiócesis en el sur de Bolivia, que fue designado en mayo por el Papa Francisco. El último arzobispo en recibir el palio será el arzobispo de L'Aquila, en Italia, y como anunciara el cardenal Torán, el arzobispo de Hue, en Vietnam, lo recibirá en su diócesis de manos del nuncio apostólico. Una manera un modo de cargar con las ovejas, de cargar con los fieles como padres, es la oración. La oración juntos de la misa, de la Eucaristía, donde se reza por toda la familia cristiana. Esto es lo que estamos haciendo. Lo haremos de una manera particular en la oración de los fieles, que se continúa con la presentación de las ofrendas, donde está toda nuestra vida aquí. También aquellos que participan a través de las ondas de radio y de televisión están unidos. Son creación de Dios las ondas de radio y de televisión, para que podamos unirnos en oración como familia, todos por todos, precisamente en este día donde está este símbolo, este signo tan grande de unidad de la Iglesia, como es el palio, para hacerse cargo de los fieles de la familia católica. También se pone de manifiesto no solo la comunión en la Iglesia, sino el anhelo de unidad entre todos los cristianos. Vemos a la representación del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, que ya es tradicional que se sume a esta celebración aquí en la Basílica de San Pedro.
Después de implorar el perdón del Señor, cantamos su gloria. Oremos. Deus, que vos siei venerandam santanque Letizia. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Per omnia saecula saeculorum. A reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting certain members of the church. He La beheaded primera lectura en inglés es del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel.
encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia rezaba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Es verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Ex omnibus terroribus mei seribuit me Domino. El salmo responsorial es el Salmo 33. En la antífona se está cantando: «El Señor me libró de todos mis temores». Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raccianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. ...29 de junio de 2013... en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, Radio Vaticana transmite la misa celebrada en el santuario de San Pedro por Papa Francisco, con la imposición del palio a 34 arzobispos metropolitanos. El coro canta durante la aclamación del Evangelio: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. El diácono inciensa el evangeliario. El evangelio de hoy está tomado
El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. In nilo tempore venit Iesus in partes Cesaree Philippi, et interrogabat discípulos suos dicendo: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sede Pater meus qui in celis est, et ego dico tibi, tu es Petrus, et de superam Petram edificabo ecclesiam meam, et de porre de inferi non prevalebun ad resus eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quodcumque ligaveris supere terram, eridi ligatum in celis, et quodcumque solveris supere terram, eride solutum in celis. Verbum Domini. El diácono le acerca el evangeliario al Santo Padre para que éste lo venere, simbolizando que la palabra de Dios está por encima de la jurisdicción, de la jerarquía en la vida de la Iglesia.
Signori Cardinali, Sua Eminenza, Metropolita Ioannis, venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, Señores cardenales, Su Eminencia Metropolita, venerados hermanos en el episcopado y el sacerdocio, queridos hermanos y hermanas. Pietro e Paolo, patroni principali della Chiesa di Roma. Una festa resa ancora più gioiosa per la presenza di vescovi da tutto il mondo. Celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, patronos principales de la Iglesia de Roma, una fiesta que adquiere un tono de mayor alegría por la presencia de obispos de todo el mundo. Es una gran riqueza que en cierto modo nos permite revivir el acontecimiento de Pentecostés. Hoy, como entonces, la fe de la Iglesia habla en todas las lenguas y quiere unir a los pueblos en una sola familia. Guidata dal Metropolita Ioannis. Ringrazio il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I per questo rinnovato gesto fraterno. Saluto i signori ambasciatori e le autorità civili. Un grazie speciale al Thomaner Chor, il coro della Thomaskirche di Lipsia. Saludo cordialmente y con gratitud a la delegación del Patriarcado de Constantinopla guiada por el Metropolita Ioannis. Agradezco al Patriarca Ecuménico Bartolomé I por este nuevo gesto de fraternidad. Saludo a los señores embajadores y a las autoridades civiles. Guidati dal verbo confermare. In che cosa è chiamato a confermare il Vescovo di Roma? Anzitutto confermare nella fede. Il Vangelo parla della confessione di Pietro. Tres ideas sobre el ministerio petrino, guiadas por el verbo confirmar. ¿Qué está llamado a confirmar el obispo de Roma? Ante todo, confirmar en la fe. El Evangelio habla de la confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Una confesión que no viene de él, sino del Padre Celestial. Y a raíz de esta confesión Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El papel, el servicio eclesial de Pedro tiene en la confesión de fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo, en virtud de una gracia donada de lo alto. Di pensare in modo mundano. Quando Gesù parla della sua morte e risurrezione, della strada di Dio che non corrisponde alla strada umana del potere, in Pietro riemergono la carne y el sangue. En la segunda parte del Evangelio que hoy vemos el peligro de pensar de manera mundana cuando Jesús habla de su muerte y resurrección, del camino de Dios que no se corresponde con el camino humano del poder. Afloran en Pedro la carne y la sangre. Se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Y Jesús tiene palabras duras con él. Aléjate de mí, Satanás, eres para mí un piedra de tropiezo. Cuando dejamos que prevalezcan nuestras ideas, nuestros sentimientos, la lógica del poder humano, y no nos dejamos instruir y guiar por la fe por Dios, nos convertimos en piedras de tropiezo. La fe en Cristo es la luz de nuestra vida de cristianos y de ministros de la Iglesia. Confermare nell'amore. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato le commoventi parole di San Paolo: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. ¿De quale battaglia si tratta? Confirmar en el amor. En la segunda lectura hemos escuchado las palabras conmovedoras de San Pablo: he luchado el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. ¿De qué combate se trata? No el de las armas humanas que por desgracia todavía ensangrientan el mundo, sino el combate del martirio. San Pablo solo tiene un arma, el mensaje de Cristo y la entrega de toda su vida por Cristo y por los demás. Y es precisamente su exponerse en primera persona, su dejarse consumar por el Evangelio, el hacerse todo para todos, sin reservas, lo que lo ha hecho creíble y ha edificado la Iglesia. El Vescovo de Roma
è chiamato a vivere e confermare in questo amore verso Cristo, verso tutti. El obispo de Roma está llamado a vivir y a confirmar en este amor a Jesús y a todos sin distinción, límites o barreras. Y no solamente el obispo de Roma, todos ustedes, también los arzobispos y obispos, tienen el mismo trabajo, dejarse consumar, consumir, hacerse todo a todos. El trabajo de no ahorrar, de no mezquinar, de salir de sí al servicio del santo pueblo de Dios. Confermare nell'unità. Qui mi soffermo sul gesto che abbiamo compiuto. Il palio è simbolo di comunione con il successore di Pietro, principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione. E la vostra presencia oggi. Confirmar en la unidad, aquí me refiero al gesto que hemos realizado. El palio es símbolo de comunión con el sucesor de Pedro, principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. Y la presencia de ustedes hoy, queridos hermanos, es el signo de que la comunión de la Iglesia no significa uniformidad. El Vaticano II, refiriéndose a la estructura jerárquica de la Iglesia, afirma que el Señor, con estos apóstoles, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente de él. Y prosigue, este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios. Debemos hacer este camino de la sinodalidad, crecer en armonía con el servicio del primado. In quanto composto da molti, esprime la varietà e universalità del popolo di Dio. Nella Chiesa la varietà, che è una grande riqueza, en la Iglesia la variedad, que es una gran riqueza, se funde siempre en la armonía de la unidad, como un gran mosaico en el que todos los tejidos se juntan para formar el único gran diseño de Dios. E questo deve spingere a superare sempre ogni conflitto che ferisce il corpo della Chiesa. Uniti nelle differenze, non c'è. Y esto debe impulsar a superar siempre cualquier conflicto que hiere el cuerpo de la Iglesia. Unidos en las diferencias, no hay otro camino. Este es el espíritu católico, este es el espíritu cristiano, unidos en las diferencias. Este es el camino de Jesús. El palio, siendo signo de la comunión con el obispo de Roma, con la Iglesia universal, supone también para cada uno de nosotros el compromiso de ser instrumentos de comunión. Confessare il Signore lasciandosi istruire da Dio. Consumarsi per amore di Cristo e del suo Vangelo, essere servitore dell'unità. Queste, cari confratelli nell'Episcopato, le consegne che i Santi Apostoli, Pietro e Paolo, affidano a ciascuno di noi perché siano vissute da ogni cristiano. Ci guida e ci accompagna sempre con la sua intercessione la Santa Madre di Dio. Regina degli Apostoli, prega per noi. Amén. Confesar al Señor, dejándose instruir por Dios, consumarse por amor de Cristo y de su Evangelio, ser servidores de la unidad, queridos hermanos en el episcopado, estas son las consignas que los santos apóstoles Pedro y Pablo confían a cada uno de nosotros para que sean vividas por todo cristiano. Que la Santa Madre de Dios nos guíe y acompañe siempre con su intercesión. Reina de los Apóstoles, reza por nosotros, ruega por nosotros. La homilía del Santo Padre en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la Basílica Vaticana
santuario de San Pedro, después de haber impuesto el palio a 34 arzobispos metropolitanos, ha dicho que es una fiesta que adquiere un tono de mayor alegría por la presencia de obispos de todo el mundo. Una gran riqueza que nos permite revivir el acontecimiento de Pentecostés.
Concluida la profesión de fe, comienza ahora la oración universal u oración de los fieles con una invitación del Santo Padre a la oración, confiando en la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, maestros de la fe y columnas de la Iglesia, elevemos nuestra súplica a Dios Padre Todopoderoso. Cada intención va precedida de una munición por el diácono. Oremos por la Iglesia Santa de Dios. En portugués. Que a esposa do Cordeiro confesse com coragem e testemunhe com alegria a fe. Que la esposa del Cordero confiese con coraje y testimonie con alegría la fe en el Señor, y sea para todos los hombres un faro luminoso que los guíe en medio de las tempestades de la vida. Oremus pro Pontifice nostro Francisco. Oremos por nuestro Papa Francisco. हम प्रार्थना करें En hindi. कि प्रेरित कर संत पेट्रुस के उत्तराधिकारी विश्वास की सच्चाई में Que el sucesor de Pedro sea sostenido y fortalecido en su misión de guiar a los discípulos de Cristo en la verdad de la fe. और संबल प्राप्त करें। Dominum depretemur. Oremus pro humane vitae necessitatibus. Oremos por las necesidades de la vida humana. En polaco. Niech nasze narody, doświadczone przez obecny kryzys gospodarczy, que nuestro pueblo, puesto a prueba por la crisis económica actual, resista la tentación al desaliento y retome con determinación el sendero de la renovación ética y espiritual.
Oremus pro universo mundo. Oremos por el mundo entero. En chino. Que todos los hombres seamos artífices de la paz y que aprendamos a usar los recursos de este mundo de manera responsable, en la gozosa esperanza de la redención de todo lo creado. Dominum deprecemur. Oremus pro familia Domini odie y congregata. Oremos por la familia de Dios congregada hoy aquí. En francés. Que les archevêques métropolitains qui ont reçu le pallium aujourd'hui, que los arzobispos metropolitanos que han recibido hoy el palio sean siempre testigos fieles y maestros autorizados de la fe transmitida por los apóstoles, de manera que los pueblos a ellos confiados crezcan en caridad y santidad. Dio Padre Onnipotente, sostenuti dall'intercessione dall'esempio dei Santi Apostoli Petro e Paolo, Dios Todopoderoso, sostenidos por la intercesión y el ejemplo de los santos apóstoles Pedro y Pablo, te ofrecemos las alegrías y las preocupaciones de esta vida y te suplicamos el don de nuestra salvación. Con esta oración del Santo Padre concluye la oración universal u oración de los fieles y ahora comienza en esta celebración la liturgia de la Eucaristía con el ofertorio, la presentación de las ofrendas. Durante el ofertorio, el canto es: benditos quienes llevan una vida íntegra y caminan bajo la ley del Señor. El corazón del Señor, el corazón del Señor que nos ha dicho: ámense entre ustedes, que todos sean uno para que el mundo crea, es hoy vivido aquí en el santuario de San Pedro, sobre la tumba de Pedro, que dio su vida por Jesús, también en la ciudad, en Roma, donde Pablo dio su vida por Jesús, esta riqueza de la unidad. Arzobispos de todo el mundo han recibido hoy el palio como signo, como símbolo de la unidad con el obispo de Roma en el cargar las ovejas, en el hacerse cargo como pastores
de la familia y especialmente de la unidad de esta familia como mandato de Jesús. El mismo Santo Padre lo ha dicho, es una gran riqueza que en cierto modo nos permite revivir el acontecimiento de Pentecostés. Hoy como entonces, la fe de la Iglesia habla en todas las lenguas y quiere unir a los pueblos en una sola familia. La fe de la Iglesia habla en todas las lenguas y quiere unir a los pueblos en una sola familia. También a través de las ondas de radio y de televisión, tantas personas de nuestra querida audiencia, a través de tantas emisoras de radio y de televisión que retransmiten nuestra señal, tantas personas pueden participar y unirse espiritualmente, incluso en este momento del ofertorio, donde tantos no pueden participar de la Eucaristía en la parroquia, en su comunidad. Se hace espiritualmente. Es que aunque estemos en el templo, en la misa, tenemos que hacerlo también espiritualmente, de ofrecer toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros vivimos, con todo lo que esperamos y también con todo lo que sufrimos, con nuestras alegrías, con nuestras esperanzas, también con todas nuestras dificultades en el altar del Señor. Orate fratres, unium avere un sacrificium aceptabile fiat apud Deum. El Santo Padre invita a la oración, como es tradicional en la celebración de la Santa Misa. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Hostiam Domine, a nomine Tuo sivenus sanctandam, apostolica prosequa oratio, nosque tibi redat in sacrificio celebrando devotos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y San Pablo, concédenos celebrar este sacrificio íntimamente unidos a ti en la fe y en el amor. Comienza la plegaria eucarística con el diálogo del prefacio y a continuación el prefacio propio de esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llena de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos. Pablo, expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue preceptor y maestro de los paganos que Dios quería llamar a su iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona.
Sanctus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, se populum tibi congregate non desti. La invocación antes de la epíclesis, con la imposición de manos sobre las ofrendas, invocando al Espíritu Santo. Ergo te Domine de precam. Ut ec munera quae tibi sacranda et tulimus, et odem Spiritus sanctificare digneris, et corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Jesu Christi, cuyus mandato ex misteria celebramos. La siguiente fórmula son las palabras de Jesús en el momento de la última cena, la consagración del pan y del vino. Fregit, edisque discipulis suis dicens, accipite, et manducate es hoc omnes, hoc es enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Presenta al pueblo la hostia consagrada para su adoración. Cristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Simil modo, poscam cenatum est, accipit panem, accipit calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipite, et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis fundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Muestra el cáliz al pueblo para su adoración, lo deposita sobre el corporal y lo adora con una inclinación. Para proclamar después, este es el misterio de la fe. Mysterium Fidei. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Iusem Filii Tui salutifere passiones, nec non mirabilis resurrecciones, et ascensiones in cielo. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya ignoración quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Ipse nostiri persisti ad munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consecti valeamus, in primis cum Beatissima Virgine. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Ecco sia nostre reconciliationis propitiat quesimus Domine. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. Con famulo tuo Papa nostro Francisco, con episcopali ordine et universo. A tu servidor, Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Per Christum Dominum nostrum, por quem mundo bona concadargiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estivi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Continúa la celebración con el rito de la comunión, con el Padre Nuestro, y los invitamos a todos nuestros oyentes a que se unan en la oración del Padre Nuestro. Da propitius pacem in Diebus nostris, ut per misericordia Tue adiuti et a peccato. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Domine Gesù Christi, qui dicisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare e coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Continúa la celebración con el rito de la paz. El Santo Padre acaba de decir: la paz del Señor esté siempre con ustedes, y el diácono invita al pueblo fiel congregado a intercambiar el saludo de paz. Intercambia el Santo Padre un saludo de paz con la delegación, los representantes del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I,
que han venido, como ya es tradicional, para esta celebración de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, en un gesto de ese anhelo de unidad entre las iglesias hermanas ortodoxas y la Iglesia católica. Que por otra parte este año se cumple el 50 aniversario del histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, que marcó un hito fundamental en el diálogo entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, y que por supuesto durante el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI ha progresado de manera significativa. Recordamos el viaje del Papa Benedicto XVI en el año 2006 a Turquía y su visita a El Fanar, precisamente donde se encontró con el patriarca Bartolomé I, y el gran impulso que él dio ese diálogo, que por supuesto significó que el patriarca participara por primera vez en la historia este año en la solemnidad de San José, en la celebración del inicio solemne del pontificado de Francisco, donde recordarán que el Papa Francisco intercambió el saludo de paz con Bartolomé El Santo Padre comulga. Los concelebrantes principales, que son dos de los arzobispos que han recibido el palio en esta celebración, hacen lo propio. Los concelebrantes ya se dirigen a distribuir la comunión entre el pueblo fiel. En el canto de comunión, en la antífona, el coro está cantando el versículo del Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En esta fiesta de hoy, especialmente por la alegría que significa la presencia de obispos de todo el mundo, los arzobispos, los nuevos arzobispos que recibieron el palio de manos de Papa Francisco, en esta fiesta donde aparece, como insistimos, esta gran riqueza que nos permite revivir el acontecimiento mismo de Pentecostés, un acontecimiento de unidad al inicio, que continúa hoy en algunos casos, como en Radio Vaticana, donde todos los días se traduce a Papa Francisco en 39 lenguas, 45 redacciones, 12 alfabetos. Pero el Santo Padre ha dicho hoy, como entonces, como en Pentecostés, la fe de la Iglesia habla en todas las lenguas y quiere unir a los pueblos en una sola familia. Los que hoy participan en la Basílica de San Pedro, santuario de San Pedro, los que participan en sus propias comunidades, parroquias, los que también a través de las ondas de radio y de televisión hacen la comunión espiritual, unidos en una misma familia, la familia que hace
Cristo Jesús, con su encarnación, muerte, resurrección, con la efusión del Espíritu Santo, con el bautismo, que nos convierte en una sola familia, un solo bautismo, una sola fe. Puede ser que esté ahí de paso, escucho esto, y sí, soy bautizado, pero hace años que no voy a la iglesia. Sí, hoy mismo puedo, como nos invita Francisco, constantemente. Soy hijo de Dios, formo parte de la familia, no soy huérfano, ha dicho Francisco días pasados. No somos huérfanos, formamos parte de una familia. En esta familia, la misión del obispo de Roma, como ha dicho Papa Francisco, es, ante todo, confirmar en la fe, confirmar en el amor, confirmar en la unidad, cuyo símbolo, más allá de esta reunión en la basílica de tantas lenguas y de gente de diversas partes del mundo, en este signo, en este símbolo de la unidad y de la comunión que es el palio. Padre Roberto. Así es, Padre Guillermo destaca en esta celebración la idea de comunión, por supuesto, porque también es la fiesta del Papa, que es el fundamento visible de la unidad que se da en Jesucristo, y también la presencia, una vez más, de los representantes del Patriarca Ecuménico, destacan ese anhelo de unidad para que se encarne en la vida de la Iglesia las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y esa comunión que queda de manifiesto hoy, de la que Radio Vaticano es instrumento también al llevar esta celebración hasta los puntos más distantes de la tierra, tal vez en pequeñas aldeas o poblados o lugares remotos, zonas rurales, en los distintos países donde se habla el español, que nos están escuchando, que en este momento pueden, a través de los sentidos, participar y sentirse propiamente en comunión con el Papa Francisco, en comunión en última instancia con Jesucristo, que ha asumido nuestra común humanidad. El coro entona un canto tradicional: donde hay caridad, allí está Dios.
Oremos. Continúa la celebración con la oración después de la comunión. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la participación perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles nos conserven unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a recibir en esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo la bendición de Papa Francisco. Sin nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Concluye la celebración con el envío que entona el diácono y se procederá a rezar una oración por el pontífice, como es tradicional en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo.
Oremos por nuestro Papa Francisco, que el Señor lo conserve, le dé vida, lo haga bienaventurado en la tierra y no lo deje a merced de sus enemigos. Sí, aquí, en Roma, donde sucedió el martirio del pescador, Pedro, pescador llamado por Jesús, que aceptó la invitación de Jesús, que en su momento lo negó, pero que después fue capaz de morir por su fe en Jesús resucitado, después de este hermoso diálogo que aparece en el Evangelio de Jesús con Pedro, junto al lago Tiberíades. Pablo, que viene después, que primero era perseguidor de los cristianos y se convierte porque el Señor se le presenta y él cambia completamente de vida. Así, con los ornamentos que representan, simbolizan el derramamiento de la sangre por la fe en Jesús, en el año de la fe. Nosotros pedimos hoy en esta Eucaristía que ha terminado, seguir las enseñanzas de estos apóstoles que presiden aquí en Roma la familia cristiana con el Papa, que es el signo de unidad de la Iglesia, en esta fiesta que ha sido en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, del martirio de los santos Pedro y Pablo, una verdadera fiesta de familia donde se unen todas las lenguas y pastores de todo el mundo. Hemos tenido hoy también la presencia del padre Roberto Cid de Radio Paz de Miami, que nos ha acompañado en la crónica de esta celebración, mientras Radio Paz está transmitiendo esta celebración en directo. Agradecemos a Radio Paz por la retransmisión de los programas de Radio Vaticana y también de las crónicas, y agradecemos a todas las emisoras, que son tantas, Padre Roberto, así como Radio Paz. Agradecemos a tantas emisoras de radio, por supuesto también de televisión. Las emisoras de televisión toman las imágenes del Centro Televisivo Vaticano y la voz de Radio Vaticana. Agradecemos a todas estas emisoras que hacen posible también, a través de esta generosidad, que esta iglesia sea una, que esta familia sea una, porque esté unida, que esté unida también a través de las ondas de radio y de televisión. Y una vez más el coro entona Tú eres Pedro, del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, en momentos en que vemos a la delegación de representantes del Patriarca Ecuménico descender hacia la excavación del sepulcro, de la tumba de San Pedro, junto con el Papa Francisco, en un gesto muy pero muy significativo de unidad, de anhelo de unidad, de restablecimiento de la comunión plena entre estas iglesias hermanas, la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. Siempre la Iglesia ha afirmado que el don de la unidad y de la paz es un don de Dios, no lo podemos conseguir nosotros, y vemos ahí no solamente al Papa Francisco, sino también al Patriarca rezando en la tumba de Pedro, que como primer Papa podemos decir, ha trabajado y dado su vida precisamente por la unidad de la fe en Jesús. Así es, y recordamos también que uno de los 3 puntos que destacó el Papa Francisco en su homilía fue precisamente el de confirmar en la unidad, y en este gesto que estamos viendo, del que somos testigos, un gesto muy pero muy valioso, en el que se encuentra el Papa Francisco junto al representante del Patriarca Ecuménico, el metropolita de Pérgamo, su eminencia Adamakis Ioannis Sisisula.
En este punto de confirmar en la unidad del Santo Padre, Francisco citó el concilio, citó a la Lumen Gentium en el número 18. El palio es símbolo de comunión con el sucesor de Pedro, principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. Y la presencia de ustedes, queridos hermanos, es el signo de que la comunión de la Iglesia no significa uniformidad. El Vaticano II, refiriéndose a la estructura jerárquica de la Iglesia, afirma que el Señor con estos apóstoles formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente de él. Y prosigue, dijo el Santo Padre, en este texto del Vaticano II, este colegio en cuanto compuesto de muchos expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios. La variedad en la Iglesia, ya estaba, la citó desde el inicio, es una gran riqueza, se funde siempre en la armonía de la unidad como un gran mosaico en el que los tejidos se juntan para formar el único gran plan de Dios. Y esa unidad y diversidad también evidenciada por los nuevos arzobispos que proceden de los 5 continentes. De Oceanía teníamos un arzobispo de las Islas Fiji, de América del Norte, de América del Sur, de Europa, de Asia, de África, manifestando la universalidad, la catolicidad de la Iglesia. Y mientras el Santo Padre Francisco pasa entre los fieles saludando, volvemos a la historia fundamental, Padre Roberto, porque ayer por la tarde avanzada terminaba el duro trabajo del pastor sobre el borde del desierto y la montaña en Nitranas. Largas horas buscando algo de pasto tierno para sus ovejas, alguna vertiente de agua fresca. Antes de guardarlas en el amplio y protegido corral, las repasó una a una para saber si estaban todas, más por el nombre que le había puesto a cada una que por el número, algo más de 90, y descubrió que faltaba una. El pastor volvió a empuñar el bastón, dejó a las otras y salió en busca de la oveja en falta. El balido mimoso de la oveja pequeña y predilecta lo detuvo un instante, pero su preocupación por el redil entero, todas y cada una, le dio fuerza a su paso decidido en búsqueda de aquella distraída o desorientada, amenazada de aislamiento y de los peligros de la noche. Con el último resplandor del sol frente a la noche divisamos una sola silueta regresando. Pensamos en el fracaso de la búsqueda, corrimos a encontrarlo y ya más de cerca comprendimos que la silueta sola era porque el pastor amante cargaba a la oveja sobre sus hombros, hechos los dos, pastor y oveja, la misma cosa. Se arrodilló para entregarla al rebaño delicadamente y allí pudimos ver que el pastor sangraba heridas profundas en todo su cuerpo. Había liberado y defendido a la oveja de las zarpas y dientes de los depredadores. Pero ahora las tenía a todas juntas. 34 arzobispos del mundo recibieron de manos del Papa Francisco una especie de collar tejido con lana de oveja con 5 cruces rojas y 3 clavos. Representa a Cristo, buen pastor y Cordero de Dios, y les recuerda que tienen la misión de cargar las ovejas sobre sus hombros.